desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Libros, autores, lugares e historias. Los descubrirás en Para viajar lejos, con la docente y escritora María García Marichal. Continuamos aquí por la 1210 AM Radio Libertador, desde Vergara 33 para el mundo, a través del www.libertador.com.uy. Una nueva entrega de Para viajar lejos, como todos los martes. Estamos acostumbrados a traer algún autor, alguna entrevista, algún libro, algo para charlar. Y bueno, si querés ver más material de esto, puedes entrar a la página nuestra de Facebook, también de Twitter o de Instagram. Y también en YouTube, donde colgamos todos los contenidos en versión de video en alta calidad. Ahí podés encontrar todos nuestros programas, no solamente estos, sino los distintos bloques que manejamos aquí en Punto de Partida. Como ya le dije, hoy para viajar lejos, bueno, otra cosa más, si querés comunicarte con nosotros, 091 99 12 10 más 58 si estás fuera del país, 598. Tanto por Telegram como también por WhatsApp. Y bueno, ahí nos mandaste un mensajito y con mucho gusto lo vamos a estar respondiendo, como los mensajes que nos llegan a veces. Y a veces tarda un poquito, pero lo respondemos todo. 091 99 12 10 más 598 si estás fuera del país, como siempre lo decimos. Bueno, pero hoy, como estamos acostumbrados, para viajar lejos con María García Marichal, que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, María? Muy bien, feliz de estar acá, como siempre, contigo, en la radio, con la audiencia. Un saludo muy afectuoso para todos. Bueno, el gusto nuestro. Y bueno, a ver, contaros un poquito qué vamos a tener hoy. Hoy tenemos invitados, a ver, contaros un poquito. Hoy tenemos invitados, tenemos dos invitados que forman este núcleo de escritores de los desayunos literarios del Centro Cultural Carlitos de las Piedras, amigos, personas con una vida muy, muy rica, muy llena de anécdotas y muy, digamos, con una carga emocional muy grande. Estos amigos míos son escritores, pero además cada uno de ellos tiene su propia profesión y trabaja en ella. Y hoy, bueno, los trajimos para conversar contigo y conmigo. Bueno, a ver, contaros un poquito, presentarnos a ver quiénes son. ¿Cómo no? Estoy hablando de José Luis Paz, que es venezolano de la región del Zulia. Él es ingeniero agrónomo, además tiene un proyecto de trabajo muy interesante que está llevando a cabo acá en el Uruguay. Es escritor, tiene además el acento propio de su región, cosa que enriquece muchísimo los desayunos literarios. Y Sergio Schwartz, viste que se le dificultó, es por eso hizo que yo los presentara, ¿vieron? Por supuesto. Bueno, Sergio Schwartz, periodista, con una trayectoria también muy larga, estuvo viviendo muchos años en México. Ambos son escritores de muy buen nivel. Los dos están a punto ya de publicar obras personales y, como decía, cada uno de ellos tiene una profesión propia. Uno es ingeniero agrónomo, pero además tiene proyectos de construcción, y Sergio es periodista. Así que ellos son quienes nos acompañan hoy en esta entrevista. Bueno, muy bien. A ver, cuéntenos un poquito, a ver qué los trae por aquí y vamos a desarrollar un poquito lo que están haciendo, especialmente con los talleres literarios, ¿no? José Luis, ¿querés empezar vos? Sí, buenos días. Buenos días a la audiencia de esta excelente emisora y a los coordinadores. Bueno, en Desayunos Literarios estoy participando desde hace 6 meses. Una experiencia bastante interesante, muy nutrida. Es una organización abierta donde participan jóvenes de 22, 21 años y personas adultas también, pero todos produciendo material permanentemente y un material muy creativo en las distintas temáticas de la literatura.
Es asombroso la mezcla que hay en cuento, poesía, prosa y la riqueza literaria que se genera en esa dinámica. ¿Y Sergio? Bueno, sí, yo hace un poquito más que estoy ahí en los desayunos, hace 2 años creo, más o 2 menos. años más o menos. Hemos pasado por muchas cosas, buenas, algunas malas también, pero tenemos un nivel de unión de grupo, de sentido de pertenencia muy importante. Nos acompañamos a todos lados. No solo integramos ese grupo taller, sino que además somos amigos, nos relacionamos, vamos a ciertos lugares juntos, bueno, y compartimos muchas cosas, muchas experiencias, y trabajamos también en la producción artística nuestra, y escuchamos a los demás, que eso también es importante, el escuchar a los demás, ¿no? Así que bueno, aquí nosotros tenemos, como decían ellos, un grupo preciosísimo. Y a mí me gustaría preguntarle a cada uno dónde se siente, cuál es la zona de confort literario, dónde se siente más cómodo, cuál es digamos, el área digamos, el camino que más les gusta dentro de la literatura. Yo me siento feliz de haberlos conocido, de tenerlos en los desayunos. Ustedes saben que yo más o menos allí tengo una especie de orientación, hago una orientación del grupo, pero el tenerlos ha enriquecido muchísimo. José Luis, ¿cuál es digamos, el área literaria que a vos te gusta más, el camino que más te gusta seguir, en el que te sentís más cómodo? Tus textos son de un nivel muy alto, incluso aquellos que son de crónicas de tu propia tierra, pero ¿qué es lo que te gusta más? ¿Qué es lo que... Sí, desde la niñez, la poesía. La poesía, inicialmente la poesía octasílaba, ¿verdad? Y luego en ese ir trajinando, descubriendo formas literarias más complejas, más diversas, me he adentrado en otro tipo de formas poéticas, pues, que son mezclas de todos los aprendizajes que vamos teniendo, tanto en los grupos como de las lecturas permanentes que hacemos. Debo resaltar que esta interacción con desayunos literarios me ha nutrido bastante en cuanto a una visión y a una forma de expresión muy particular de los escritores uruguayos que ya yo había leído antes, y que hay muchos muy famosos y otros no tan famosos, pero que son muy buenos. ¿Ve? Entonces, de hecho, me he podido encontrar con situaciones, con ambientes, sobre todo del clima, que me hacen evocar esos escritores uruguayos. ¿Ves? Esos escritores que son vamos a decir, de épocas pasadas y también recientes. Entonces, es como el clima, ¿verdad?, nos cambia la forma de ver el mundo, de ver las cosas, de ver las realidades, y yo me he hecho partícipe de eso acá. ¿Ves? Y algunas veces también me lo dicen de la forma en que yo escribo y que escribimos los que somos del Zulia y de esa parte de Venezuela, que es muy particular, es unas expresiones muy coloridas. En fin, entonces el aprendizaje ha sido bastante importante en el grupo. ¿Siempre tuviste interés por escribir? Sí, desde los 8 años, ¿verdad? Me acuerdo que mi papá, que sabía leer pero no escribía, solo firmaba, me regaló una máquina de escribir Remington de aquellas viejas inglesas. Sí. Y ahí empecé a teclear poemas cortos, y luego seguí cuento, teatro y esa interacción permanente con la literatura. Yo quiero aclarar además que José Luis nos ha contado acerca de su vida, de su región, de sus orígenes, de su historia, y nosotros tenemos un paneo mucho más claro, tanto de Venezuela como de su región, porque Venezuela es un país muy grande. Pero me encantó, como profesora de geografía, me encantó lo que planteó del clima. Cómo el clima, todo lo que es geografía física, ¿verdad? Pero la geografía no es solamente el relieve, el clima, el agua, la vegetación, sino que es el humano. Cómo el clima y todo el aspecto físico, el aspecto, digamos, natural, podríamos decir, de un lugar, hace a la cultura. Y eso nosotros lo vemos
nos hemos enriquecido profundamente con José Luis. El otro día tuvimos también un escritor peruano, Carlos Tábara Ramírez, que también nos muestran, nos nutren, como decía José Luis, de sus lugares, de sus regiones, con sus palabras, a través de lo que escriben. Y eso para mí es valiosísimo. Contanos brevemente, José Luis, cómo es tu región, en poquitas palabras, cómo es la región del El Zulia. estado Zulia, nosotros lo llamamos la República Independiente del Zulia. Porque realmente el estado Zulia se anexó a la Federación Venezolana. Fue la última región que se anexó, que se sumó. Era muy separatista. Además porque hay un lago de 12.000 kilómetros cuadrados, ¿verdad? Que para la parte más angosta donde se atraviesa ahorita son 8 kilómetros donde está el puente, que nos separaba del resto de Venezuela. O sea, había una barrera física. Y entonces Maracaibo se desarrolla, es un puerto muy importante internacional, era el puerto de entrada de todas las mercaderías para el norte de Sudamérica, por el lado de Bogotá. Llegaba la mercancía a Cúcuta, desde Maracaibo hasta Cúcuta por el lago, y de Cúcuta a Quito, al norte de Perú, así pues. Entonces la importancia de Maracaibo en el desarrollo tanto del comercio y la cultura en el Caribe y en la parte norte de América nos ha influenciado, ¿verdad? Entonces nosotros, bueno, Maracaibo, decimos, es otra cosa. Maracaibo tiene 3 particularidades. Tiene el lago de Maracaibo, la Virgen del Chiquinquirá y el puente. Entonces nosotros decimos que Maracaibo tiene lago, China y puente. Maracaibo da origen al nombre de Venezuela. Allí viven los indígenas Añú, en el lago, en Palafito, y es toda esa población la que impresiona a los conquistadores y hacen llamar a Venezuela, a esta región, Pequeña Venecia. Claro. La Pequeña Venecia porque había una cantidad inmensa de pobladores en el lago, en sus islas y en su ribera, que son los Añú, que ya es una cultura que está, es una lengua muerta, pero la cultura sigue persistente, ¿ves? La cultura de los pueblos palafíticos del lago. Y antes de preguntarle a Sergio, calor, ¿verdad? Ah, sí, la temperatura, ahorita María nos comentaba y Sergio que iba a haber como 21, 22 grados, para nosotros eso es fresh, o sea, eso es fresco, porque la temperatura promedio en Maracaibo son 34 grados de día y de noche. Qué impresionante, yo no podría dormir, vos. No, tampoco. Bueno, interesantísimo, y eso se nota en los versos, en las crónicas, en todo lo que José Luis nos muestra. Contanos un poquito de tu vida. Vos estuviste muchísimos años en México, Sergio, Sí, en la época del exilio, ¿verdad? Sí, empiezo por el principio. Sí, por favor. En realidad, cuando yo, como tengo un apellido un poco complicado, ¿no? Cuando yo iba a la escuela, cuando yo empecé a escribir, cuando yo escribí mi propio apellido, con mi nombre, tomé identidad mía. O sea, realmente la escritura a mí me sirvió para identificarme a mí mismo. No sé. Y a partir de eso, desde ahí, de 6, 7 años, de los 8 años empecé a leer, leía Emilio Salgari, por ejemplo, Sandokan, ¿no? Esas cosas. Después leí Julio Verne. Bueno, y después ya me fui por otro lado, ¿no? Ya empecé con los del boom latinoamericano, y etcétera. Y también la poesía. Yo lo primero que empecé a escribir a los 14 años fue poesía. Obviamente una poesía amorosa, más o menos. A los 16 empecé a escribir cuentos. Bueno, y ahora sigo escribiendo las dos cosas. Estoy adoptando un tono un poquito más barroco, vamos a decir así, ¿no? Mi propio estilo, estoy tratando de trabajar mi propio estilo. En cuanto a mi vida, bueno, como ustedes saben, bueno, vino una dictadura en este país. Con mis padres, mi padre se tuvo que ir por un lado y con mi madre nos fuimos en el año 77, que fuimos a Buenos Aires, y de Buenos Aires terminamos en México. Yo ahí en México tuve 7 años, fue muy importante en mi vida, digo, porque es una parte, aparte, muy importante porque es la adolescencia, donde uno se forma. Yo me hice escritor estando en México. En México tuve contacto con la literatura, contacto con un taller que yo iba en la Biblioteca Nacional de México. Empecé a entender todo el mundo de la literatura y a compenetrarme en ese mundo, y hasta sentí que yo lo único que quería hacer era escribir, que no nada de lo demás me importaba. Después me di cuenta que hay muchas otras cosas no importantes. Y entonces, bueno, eso después yo volví, estuve unos años acá, volví a ir a México
por 5 años más, pero ya en un plano más personal, de recuperar un poco eso que nos había sido impuesto, ese exilio, ese conocer otro país, desde unas circunstancias políticas en este caso. Entonces ahora reconocerlo desde el punto de vista personal y de sentirme yo, a ver cuál era mi lugar, dónde era mi lugar. Bueno, eso tuvo su periodo, pues también ahí yo empecé a publiqué reseñas, algunas cuentas, alguna poesía y también reseña de libros durante 1 año y medio, cosa que sigo haciendo hasta el día de hoy. Entonces me empezó a dar otro abanico, otro tipo de herramientas para desarrollarme a mí como persona, ¿no? Bueno, después yo volví acá y acá, bueno, ustedes ya saben cómo es el tema del trabajo, que es medio irregular, ¿no? Que trabajás en negro, no trabajás. Bueno, actualmente soy periodista, pero también, viste, pues el periodismo está bastante devaluado, digamos, de cierta manera, ¿no? Porque Máxime si es cultural, ¿no? sí, no se paga mal. Escribís en varios lugares, medio digitales, pero es medio colaboración. Tiene sus dificultades. Sin embargo, bueno, yo estoy más por el periodismo cultural, es lo que más hago. He hecho entrevistas también políticas, he hecho otro tipo de cosas. A veces escribo de cosas internacionales también. Pero bueno, o sea, trato de abrir la cabeza y mis intereses, digamos, son variados. Y bueno, y en los desayunos uno aprende, yo aprendo mucho, aprendo de los compañeros, aprendo de José Luis, de toda su idiosincrasia, toda su manera de ver las cosas, incluso con punto de vista indígena, vamos a decir, que son alejados para nuestro conocimiento, ¿no? Claro. Y nos nutre mucho, nos enriquece, nos muestra otras maneras de hacer las cosas, y eso está bueno. Excelente. ¿Libro próximo? Sí, estoy en un libro de poesía, que probablemente saldrá, no sé, en marzo del año que viene. Vamos a empezar a trabajarlo a partir de diciembre con un editor de una editorial que se llama URI, de Colonia. Hay 2 libros de poesía, pero primero va a salir después saldrá el otro. Y bueno, pueden salir otras cosas. Estoy trabajando en una novela también, pero la voy a rehacer toda nueva. Y entonces, bueno. Va a llevar más tiempo. Me va a llevar un poquito más. Muy, muy buena tu literatura, es una literatura impresionante la poesía. José Luis, ¿libro? Bueno, tengo 2 proyectos que los empecé a concretar acá. Los había comenzado porque yo tenía un programa de radio en Venezuela, tuve 10 años en el aire, con un programa de corte ambiental, ¿ve? Que se llamaba Naturalmente Hablando. Y allí teníamos mucho contacto con mucha gente, ¿sabes? Entonces le dedicábamos mucho tiempo a eso y la parte de literatura estaba un poco guardada. Entonces hay un proyecto que se llama Cuentos al Amanecer, que es una construcción de una serie de hechos de mi comunidad, de personajes, que algunos murieron, otros están vivos, otros están muy viejos. Es una cosa como muy pintoresca, ¿verdad? Y un proyecto que estoy proponiéndole a un par de amigos iniciar, ya yo tengo ya como una maqueta de ese, que se llama El Libro de las Mentiras. El Libro de las Mentiras es otra producción en ese tono parecido al que les dije. Y el Libro de las Mentiras es un hecho real, porque es un amigo que reclamaba un libro que estaba en un carro mío, que le habían dado un aventón y que estaba ahí. Entonces él me cuenta que el chofer se lo quitó y él estaba reclamando el Libro de las Mentiras porque él lo leyó, lo reescribió y le pertenecía. Entonces en mi tierra hay muchos personajes muy particulares y hay muchos cuentos. La gente recrea cosas de forma extraordinaria y el Libro de las Mentiras también está orientado hacia allá. Es una ficción, pero ya la estamos trabajando, ¿ves? Qué lindo título. ¿Y el tuyo ya tiene título, Sergio? Sí, el que voy a publicar ahora primero se llama Del Polonio a Sayago, de orillas a veredas. El segundo se llamaría Para morir vivo, que son poemas de muerte, ¿no? El primero son todos poemas de amor. De digamos. amor, eróticos. Y el otro más de poemas sobre la muerte, digamos. Son Tiene bastante temáticos. Tiene unos proyectos espectaculares. Yo querría, para concluir la entrevista, Carlos, si a vos te parece, preguntarles acerca de sus proyectos más allá de la literatura. La idea que tienen, qué cosas quieren hacer. Yo sé que Sergio está estudiando y que además tiene un proyecto para
para reinsertarse como periodista. Es un muy buen periodista de investigación, que José Luis además es ingeniero agrónomo y tiene un proyecto estupendo de construcción. Sergio, empezamos por tus proyectos de estudio y de trabajo. No, por un lado estoy haciendo facultad, que es una cosa que me había quedado en el debe. Estoy en una etapa de la vida que trato de hacer las cosas que no pude hacer por una circunstancia o por otra. Entonces estoy haciendo letras. Estoy de a poco, ¿no? Voy haciendo 2 materias por semestre, porque el tiempo no me da mucho y la exigencia es bastante, ¿no? Hay que leer muchísimo, ¿no? Por el otro lado, en parte de periodismo, empecé a colaborar ahora en un mensuario que se llama Periscopio, que no sé si no se reparte acá también, que es todo el municipio de, no sé si estamos dentro del municipio de, no, bueno, no lo sé. No me acuerdo. no importa. qué municipio. Que se reparte en el municipio de, que es muy importante porque tiene un alcance, sacan 8.000 ejemplares por mes. Estupendo. Ahora se va a hacer más grande, va a ser de 24 páginas, incluso se plantea llegar a un poco más, a 10.000 ejemplares, que es de reparto gratuito, ¿no? Se reparte en comercios, en fin, en distintos lugares. Periscopio tiene 28 años, yo me sumo ahora, pero ya viene con 28 años atrás de carrera, vamos a decir así. Así que por ese lado, por el lado también de medios digitales, bueno, yo sigo colaboro con la onda digital más que nada, pero también hay otras publicaciones ahí, pues incluso publico poesía en un medio de Perú, es decir, en un medio, se le cayó el medio, ahora estoy en la página de un profesor de la Universidad de San Marcos, bueno, estoy en la página de él, digamos, que me invita, me autopublico, ¿no? Entonces todos los meses publico un poema, o 2, depende, o a veces alguna otra cosa, ¿no? Entonces más bien por ese lado, ¿no? Y crecimiento, siempre en crecimiento. ¿Y José Luis? Bueno, yo egresé en la Universidad del Zulia como ingeniero agrónomo hace aproximadamente unos 30 años, con una formación muy rigurosa para esa profesión. Tengo una especialidad en suelos. Los suelos del occidente del país son muy pobres, entonces hay la necesidad de estudiarlo y mejorarlo. Y en insectos microscópicos. Ese fue como una banalidad, porque creo que nomás que lo hicimos 3 personas y la persona que nos dio el curso se fue para México. Entonces por allá vemos como 3 o 4 que sabemos de eso, que los más conocidos son los ácaros, Sí. que hacen muchos daños a los cultivos, Claro. en fin. Los bichos colorados nuestros, por ejemplo. Y lo otro, que otra parte de mi vida, aparte del trabajo con granja y un poco de producción agrícola también y asistencia técnica en esa área, ha sido la construcción, como una tradición familiar. Y estando acá he estado investigando, tratando de consolidar, porque nosotros teníamos en Venezuela una empresa que vendía un sistema constructivo de casas prefabricadas. Y estoy aquí tratando de levantar el proyecto con un material que se llama hormigón celular, que es un material aislante térmico, liviano, muy amigable con el ambiente y alternativo, porque simplifica muchas cosas. Entonces, bueno, cuando converso en el grupo, converso con los amigos, a veces se sorprende porque uno se maneja en una cantidad de actividades, ¿verdad? Que parecen que no coinciden con la poesía, con la poesía, ¿no? Y con el que escribir cuentos y todo eso. Pero bueno, es así. Bueno, andamos en eso. Quería decirles además, con todo esto de la profesión, pero recordándome, en mi región hay una cantidad de etnias importantes, la etnia familiar, que es la etnia Guayú, que es la etnia más grande del occidente del país, que está en la frontera de Colombia y Venezuela. La etnia Añú, la etnia Yucpa, Barí, hay 4 etnias, y un grupo pequeño que está hacia la zona de la Sierra Pedrijá, casi 3.000 metros de altura, que son los Aprerias. Entonces nosotros tenemos una influencia cultural bastante importante a ese nivel. Retomo el asunto profesional. Tengo un año acá, he estado tratando de conseguir algún trabajo. A los 55 años es difícil, pero no creo que sea imposible. Y tratando de levantar ese proyecto que considero que es una alternativa para las viviendas de las personas, para mejorar la calidad térmica de las casas. Es muy alternativo porque le podemos colocar a las paredes los paneles solo con cemento. Sí, doy fe porque conozco el proyecto.
Bueno, aparte de estos que estaban hablando ustedes, a mí me gustaría saber cuándo fue el interés de ustedes por escribir, porque una cosa es leer, ¿no? Como leemos todo, y otra cosa es decir, bueno, ahora me voy a poner a escribir. Cuando empezaron a escribir, ¿querían exponerlo o fue surgiendo esa idea? No, en mi caso que fue surgiendo, obviamente al principio uno le da un poquito de vergüenza. Tuve la suerte que estuve en un preparatorio en México, que era mucho más abierto, un sistema que eran de 20 personas, 20 estudiantes, con unas mesas en U, mucho más cercano, ¿no? Y había unas profesoras, tuve dos profesoras de literatura, porque, bueno, una quedó embarazada y vino otra, y que la otra que vino era puertorriqueña, y nos estimuló mucho a escribir, a hacer cadáveres exquisitos, a hacer una especie de juegos literarios. Y ahí me empecé a dar cuenta como que a mí hay una cosa que a veces me dice mucha gente que bien escribir, me dicen, ¿no? Que a mí a veces, o sea, a veces me gusta por el lado del ego, ¿no? Claro, Ego, lógicamente. Pero, obviamente. pero a la vez también me resulta sospechoso, ¿no? Cuando me dicen eso, los miro medio torcidos, ¿no? Ah, Porque bueno, sí, tal, no solo me importa escribir bien, sino saber decir algo, ¿no? ah. Hay que decir algo, no solo escribir bien. Y entonces, a partir de eso, bueno, ahí yo empecé a ir a un taller, ahí empecé a manifestar mi interés, digamos, por la escritura. Vi que me resolvía, yo era muy tímido de adolescente, y casi no hablaba con nadie, y eso fue una manera de salir de mí mismo y de exponer algunas cosas, algunas inquietudes, algunas cosas que yo traía dentro mío, ¿no? ¿Y vos? ¿Cómo Bueno, te nace la idea de empezar a escribir? realmente yo soy el varón menor de 11 hermanos, ¿verdad? Era el más pequeñito, el más flaquito, y entonces yo creo que también esa necesidad de expresarse, de estar a la par de los otros, también influye, ¿no? Y luego en un colegio muy popular donde estudié, un colegio público, eh, por alguna razón me seleccionaron para decir poesía en el escenario y eso me llevó a empezar a escribir y a empezar a leer más. Y así que en unas paredes hay como 8 o 10 placas de esa época que ganaba concursos. Allá se hacen concursos en la parte pequeña del sector de la escuela, luego viene la parroquia, luego viene el municipio y luego viene el estado. Yo gané varios premios de eso. Yo me declaro un declamador de oficio porque me gusta declamar y, o sea, estudiando todos esos poemas y poetas del lago y de Venezuela, pues. Entonces eso se mezcló y luego en talleres de teatro me puse a hacer teatro y entonces empecé a escribir algunas piezas y a hacer cuentos. Y al crecer como dirigente político en la universidad, entonces empecé a escribir prosa y a escribir no sé qué, reclamos, cosas que uno de esas épocas. Quiero aclarar que los dos son muy comprometidos políticamente con sus ideas y comprometidos socialmente también. Ellos trabajan mucho por la comunidad, cualquiera de Por los dos. ejemplo, te diría así que hay un poema de un poeta del lago, ¿verdad? Que dice que desde joven, de niño, por la barra se han filtrado muchos cientos de veleros, trayendo aquí aventureros buscando siempre el dorado. Y es que aquí es que está guardado, porque lo ha visto hasta el ciego, que hay tierra para el abriego más un lago de cristal, poético manantial donde fluye el oro negro. Ese, por ejemplo, es un verso de un poema de Chinco Ferrer, escritor y músico del lago. Y entonces todas esas cosas se mezclan en uno Claro. y me gusta declamar también. Estupendo. ¿Cuándo fue que decidiste venirte para Uruguay? Hace un año me vine. En estos días cumplí un año en octubre. Mira qué bueno. Sí. Bueno, y usted en su experiencia que han tenido últimamente, bueno, nosotros fomentamos mucho los talleres literarios, los cafés literarios. ¿Cómo llegan a formar parte de estos cafés literarios? Y cuéntanos su experiencia, ¿cómo ha sido? Sí, en mi caso resulta que, bueno, como yo te decía que yo estoy en un plano de hacer las cosas que no hice, entre otras cosas me divorcié, que era algo que no había hecho, y bueno, y me vine a vivir a Las Piedras. Yo vivía en otro lugar, estaba viviendo en Tranqueras, acá en el norte, en Sí, Rivera,
Y vine a vivir a Las Piedras, bueno, porque conseguí un apartamentito, me instalé ahí. Y uno de esos días yo fui al Cezanne, en Las Piedras, ¿no? Y fui y hablé con el dueño de ese lugar, y que había un micrófono abierto, iba a ver, y le dije si podía participar, me dijo que sí, entonces fui, llevé unos poemas, y ahí conocí a algunos integrantes de los desayunos, que me invitaron a ir ahí a los desayunos literarios, y bueno, a raíz de eso empecé a ir, me sentí muy bien, muy cómodo, y bueno, y ahí estoy, ¿no? Yo quiero decir que lo capturamos, Sí, algo lo así. capturamos porque le dijimos, este señor no se nos puede ir de ninguna manera. Y de acá un saludo también a Osvaldo Sierra, Sí. que es el dueño de este precioso lugar, muy, muy acogedor, muy, muy íntimo, que es Cezanne, donde se hacen encuentros también literarios y artísticos en Sí, general. últimamente está muy activo, Muy ¿no? activo, muy activo. Así que un saludo desde acá. Ese es otro espacio cultural de Las Piedras que es muy importante destacar. En mi caso, sí, siempre me llamó la atención desde que llegué la cantidad de escritores uruguayos que vi en las vitrinas y que yo he leído en internet, que he visto que publican. Y entonces estaba paseando en la Plaza de las Piedras y había un toldo de una exposición de libros. Y bueno, me puse a ver los libros, a mirar, y me llamó la atención una caja muy particular que decía Escritores Pedrenses. Y me llamó la atención, pues nosotros somos muy regionalistas. Yo dije, bueno, aquí hay una gente que se debe parecer a mí porque la caja estaba Claro, aparte, estaba aparte. Entonces, Claudia, una buena amiga, escritora del Clavijo, grupo, divina. participante muy activa, hizo eso que dijo María, me reclutó. Ay, claro. Me dijo, pero ¿por qué te gusta este libro? Ah, conversamos, tal, y me dijo, yo te invito para una actividad. Y fui, y al igual que Sergio, me he ido integrando, me parece un espacio agradable, un espacio que está en crecimiento permanente y bien interesante para el aprendizaje colectivo. Aparte tiene algo particular, perdón, No, tiene algo particular Sí, sí. que se hace de mañana. Claro. Por lo general todos ese tipo de cosas se Se hacen hace de de noche, se noche. hacen los jueves de noche, Claro, ponele. claro. Eso son los miércoles de mañana, Sí. tomamos un cafecito, comemos una galletita, mientras vamos haciendo eso vamos leyendo, vamos estudiando cosas. Una cosa que hemos integrado este año particularmente, de estudiar, digamos, de alguna manera algunos autores, Autores, nos ponemos claro. de acuerdo, y ver las distintas facetas de esos autores, y eso también nos enriquece, Claro. nos forma. Claro. Claro. Así que vos viste eso. Por esa razón acá en la radio nosotros fomentamos tanto este tipo de actividades, talleres literarios, cafés literarios, encuentros de lectura de diferentes autores. Y aquí estamos, como siempre dice Carlos, a las órdenes para darles las sugerencias del caso y la promoción. Yo tengo una pregunta del estribo. Bueno, vos sos venezolano, vos has estado por México, por otro lado. ¿Cuánto lo ha enriquecido las distintas culturas a ustedes en cuanto a la literatura? Sí, bueno, en mi caso para mí fue muy importante porque primero, por dos cosas. Primero por lo que me dio México, que es un país fantástico, tiene todo para ser un tremendo país, pero a la vez hay mucha miseria. Tomar contacto con eso también es importante, o sea, no hay el grado de miseria que hay acá, digo, es muchísimo más, mucho más mayor. Este, pero tiene una particularidad en México, mucha poesía en colores, mucho color. Poesía en un mercado ves frutas y verduras, cosas que no saben ni los nombres, ¿no? Y es todo muy colorido, muy pintoresco. Pero por otro lado también lo que me dio es una visión de mi propio país, de Uruguay, desde afuera, que uno cuando está desde afuera lo ve de otra manera y lo ve de una manera global. Claro. Nosotros a veces terminamos pensando en Las Piedras, o en Montevideo, o en tal lado, o en tal otro, y no vemos todo el conjunto del país. Y desde afuera nos da otra visión y nos hace sentir a nosotros, nos hace tomar un grado de identidad. Por otra parte, yo pienso que los que fuimos exiliados, permanecemos, Benedetti decía el incilio, ¿no? Permanecemos, yo siempre me siento como que estuviera afuera, me siento como de afuera, y eso me da una posibilidad de ver las cosas desde otra manera. Me parece que es mejor, más integradora, más de alguna manera, holística. integrar distintos elementos. Entonces fue muy importante en mi caso ese estadía por México, porque me dio otro contacto con el mundo,
me dio otro horizonte. Hay muchísimas cosas que yo no hubiera conocido si no hubiera salido de acá. Y esa visión me enriqueció mucho y trato de llevarla a cabo, ¿no? ¿Y hoy en día lo reflejaste en tu literatura? ¿A eso? No sé, ¿O en tu forma de escribir? Bueno, sí, la novela esta, por ejemplo, que estoy trabajando, es justamente sobre ese periodo de la adolescencia que yo creo que es muy, muy importante como formación personal. Creo que es un común. Mucha gente que escribe se centra en la niñez, en la infancia, como que es una etapa fundamental. Yo creo que, si bien puede serlo, yo creo que la adolescencia es cuando nos formamos y nos definimos como personas lo que vamos a hacer el resto de nuestra vida, ¿no? Y en ese sentido, sí, para mí fue muy importante. ¿Y vos, José? ¿Y cuál es esa influencia? Aparte, digo, los matices culturales cambian, ¿no? Sí. El impacto, ¿verdad? En la actualidad, mi país es una situación caótica. Encontrar el orden, un nivel de orden que hay en Uruguay, ¿verdad? Un nivel de orden, de organización social, de cierta manera estructurado, que se corresponde con la lógica, la lógica más elemental, el respeto por las normas y el respeto por las personas, me parece bastante importante, ¿no? Nosotros tenemos otra forma de ver eso y ante el deterioro del país, la actitud frente a las instituciones, a el Estado y a las personas es muy distinta. Entonces es como recibir una gran dosis de raciocinio, de sociedad posible, Yo le digo a algunos paisanos suyos que cuiden lo que tienen, porque no saben lo que tienen. Estar en una cola para echar gasolina en una fila 48 horas para que te vendan 20 litros de nafta, que llaman ustedes, o combustible o gasoil, 20 litros para hacer un par de recorridos, no es cualquier cosa. En el país petrolero por excelencia. Y en la región más rica en petróleo del país, que es el Zulia. Entonces, este aprendizaje es muy bonito. Y además de reeducar a uno, de reeducarlo en esa perspectiva. Yo comparto con los del grupo, y el otro día Sergio también lo aseveraba, en mi país, en un autobús colectivo, la música se escucha a kilómetros. Entonces, aquí en un ómnibus, como lo llaman ustedes, dice, no hay música, no le hable al conductor. No, uno puede ir hablando ya con el conductor ahí, conversando, esto, aquello, tal, y entonces, y no hay, en las zonas centrales, en las capitales, hay un nivel de orden en el transporte, la cosa, pero particularmente el transporte es particular. O sea, usted tiene un vehículo y usted puede hacer transporte, no importa. Camión, carro, autobús, usted le coloca ahí la ruta que usted va a trabajar y usted hace transporte. Eso no es problema. No hay una definición de las paradas, aun cuando han hecho los intentos. No, usted se baja donde usted se tenga que bajar, usted le dice al chofer y ahí lo deja. Entonces, ese elemento de organización social, de orden, a mí me ha sido muy bueno, ¿verdad? Me ha hecho racionalizar la organización y el orden y entender lo que sí es posible. O sea, sí es posible, porque a nosotros nos vienen diciendo que no es posible, que no es posible. Y hay otros temas que los intentos, yo soy un amante del reciclaje, de la cultura de la conservación, hay una discusión en América Latina y en el mundo, y que vemos los mismos errores, las mismas fallas, aun cuando hay una política aquí en Uruguay de eso, está institucionalizado, pero uno ve las fallas, porque yo soy un estudioso de eso, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, pero sin embargo son aprendizajes que me van nutriendo. Y en cuanto al ambiente y a la naturaleza, vuelvo y les digo, para nosotros ver una neblina en Venezuela, tenemos que subir 2.000, 1.800 metros sobre el nivel del mar. Entonces un día salí, una mañana de esta, del inicio de la primavera, y me encuentro la calle que no veo. Y voy para el hospital que está cerca, y es asombroso. Entonces eso me llevó a escribir un poema que se llama Ráfagas de Sentimiento,
porque era buscar en esa neblina algunas cosas y entender cómo los escritores de estas latitudes ven esa naturaleza. ¿Ves? Entonces, muy enriquecedor el hecho cultural, el hecho social y sobre todo la calidez de las personas, ¿verdad? Que hay mucha sinceridad. Y aun cuando percibo como observador social cierta rechazo a las formas de gobierno A o B, pero son críticos, escucho a la gente conversar y por eso a veces le digo a alguna persona, señora, señor, cuide lo que tiene, porque no saben, Claro. porque un país se puede ir por el desaguadero si no se sabe conducir. Sí, se cuida. Y si aprovechamos cosas como en Venezuela, que durante un tiempo, por 10 bolívares, que no era nada, era menos de $1, daban no sé cuántos kilos de comida a través de una red del país para caer después en lo que estamos. Claro. ¿Ves? Entonces, yo escucho unas cosas sindicales, de sueldos, de cosas, y a veces me asusto, porque digo, parece que como que quisieran ir para un Por el camino camino, claro. que no es. Entonces, uno como crítico político, también pienso eso, pero muy rico, muy enriquecedor la cultura de Uruguay y el paisaje. Y le digo con mucho cariño, hay paisanos que me preguntan por el WhatsApp, que hablamos por teléfono y me preguntan por la fruta más común de nuestra región, el mango. Y entonces Incomparable. dicen como decimos, como hablamos allá. ¿Y conseguís mango? ¿Habéis comido mango? No, porque yo comí mango toda la vida. Aquí hay unos duraznos que parecen un mango. Aquí hay frutas riquísimas. Manzana, una manzana ya puede costar $1, $2. Es muy caro. Y a nosotros el mango nos cuesta eso. Ajá, entonces lo que estoy disfrutando son las frutas también, que son muy ricas. La última, antes de cerrar, igual la charla está muy linda, pero tenemos que ir cerrando. ¿Cuáles son sus influencias? ¿Cuáles son los autores que usted los inspira y aquellos que tienen como centrales en su vida? Bueno, no, yo empecé, te digo, en el momento que yo empecé a escribir, estaba todo con el boom, con García Márquez, con Vargas Llosa, por el lado de la poesía con Huidobro y Vallejo, pero también, por ejemplo, Nassim Hikmet. Bueno, no sé, podría ser una lista muy larga, ¿no? Últimamente, como estoy haciendo una literatura francesa, me he estado enfocando mucho en Flaubert y en Proust, ¿no? En Flaubert con Madame Bovary. Incluso ese estilo me gusta mucho, ¿no? Es lo que se llama el estilo indirecto libre, ¿no? Que es una manera de escribir, ¿no? Que no se sabe bien quién está hablando, que uno por el verbo, por el decir, empieza a entender quién habla, que es fundamental para saber qué es lo que dice. Y entonces ahora en este momento estoy viendo esa cosa. Un autor que a mí siempre me interesó muchísimo, Dostoyevsky, que Crimen y Castigo, yo creo que es una de las novelas más lindas que yo he leído, más linda, más impactante, ¿no? Por supuesto Quijote, ¿no? Por supuesto 100 años de soledad, o a mí me gustaba un poco más El otoño del patriarca. Onetti, a mí me gusta mucho Onetti, por más que digan que Onetti que es triste, que es gris, todo lo que digan, Eso lo digo me yo. parece que es muy, muy bueno como Es escritor. excelente, A brillante. mí me gusta mucho. Bueno, no sé, Cortázar, no sé, hay mucho, ¿no? Es bastante amplio. Trato de leer de todo un poco, de abrirme un poco la cabeza, no ser tan dogmático en mis gustos, porque de todo uno aprende algo, ¿no? ¿Y vos, José? Bueno, a mí me influye la forma de escribir desde la adolescencia, Asturias, García Márquez, Maravilloso. ¿ves? Un poco Cortázar, Benedetti. Y luego en mi región hay una cantidad de poetas y en Venezuela de escritores como Gallego, era Rómulo Gallego que escribió Doña Bárbara, está Aquiles Nazoa, un escritor de humor. Nosotros tenemos una producción de humor permanente y todas esas corrientes de pensadores. De hecho, en el Zulia están los escritores del lago, que son Udón Pérez,
Rafael Yepes y Rafael María Baral. Y así se conocen y tienen una obra extensa. Rafael María Baral además fue miembro de la Real Academia de la Lengua. Y entonces hay toda una producción literaria que nos influye a nosotros y que yo dejo que me influya, porque me gusta. Claro. Bueno, muy bien. Muchas gracias por habernos acompañado. La verdad que fue un placer tenerlo. Los vamos a tener seguramente por acá presentando algún libro, cuando tengan algo para presentar. Y bueno, también me gustaría conversar alguna vez sobre los poetas venezolanos. No sé qué te parece a vos. Me encantaría, por supuesto. Además, nosotros allá en los desayunos tenemos un conocimiento a partir de lo que José Luis nos ha traído muy grande. Y bueno, creo que esta interacción, como dicen Sergio y José Luis, de los desayunos ha sido tan enriquecedora para nosotros que vale la pena. Es para traerlos de nuevo, por supuesto que sí. Me encantó la entrevista. Para cerrar con un verso de un poeta venezolano, de Aquiles Nazoa. Es un sainete sobre la creación del mundo. Y comienza así: un sainete o astracán donde en subidos colores se le muestra a los lectores la torta que puso Adán. Sale Adán junto a la fuente jugando con una rana, diversión intrascendente muy propia de un inocente que no ha comido manzana. Por ejemplo. Y ahí imagínate, ¿no? Todo el despliegue. Yo, si me permitís una última cosita. Sí, por supuesto. Sí, no, me quería ampliar. Cuando yo decía que empecé a escribir, a los 16 años empecé a escribir este cuento. Entonces yo ahí me decidí ser escritor. Esas cosas que uno decide, ¿no? Claro. Entonces mi padre me decía, bueno, no quería estudiar, quería solo escribir. Entonces mi padre decía, no, pero al contrario, tenés que estudiar muchas cosas para después poder escribir. Exacto. Imagínate, si no conoces nada de medicina, ¿cómo vas a escribir algo sobre alguien que le duele la pierna? ¿No? No sé, me ponía ejemplo, ¿no? Entonces eso, yo quería terminar con eso, para los escritores, los que recién empiezan, los que quieren empezar, los que quieren escribir, aprovechen a estudiar de todo, a conocer de todo. Cuanto más conozcan, va a ser mejor la escritura suya. Perfecto, es verdad. Bueno, y para eso están los talleres literarios y también los cafés literarios para poder conocer un poco más sobre autores, exponerse también, adquirir conocimiento, ¿no, María? Exactamente. Por esa razón, seguimos adelante planteando que está cupos completos, pero se puede ir a visitar los desayunos literarios los miércoles de 10 a 12 en el Centro Cultural Carlitos de las Piedras. Bien. Está en la esquina de la plaza. Literatum en progreso. Tiene un hermosísimo trabajo. Ahora están haciendo dramaturgia, creo que te conté, Carlos, en el Centro Cultural de Progreso. Son los viernes de 4 a 6. Tenemos también ahora en 18 de mayo, en el Centro Cultural 18 de mayo, un encuentro que es los jueves de 4 a 6. Está muy interesante. 18 de mayo está teniendo una movida cultural impresionante. Y en Las Piedras está Cezanne, con la conducción de su propietario, que es justamente Osvaldo Sierra. Tenemos el taller de Antonio Dátole, de novela y de cuento. El taller de Piero Dátole, de teatro. Hay distintos talleres en el Centro Cultural Carlitos. Y el año próximo se reanuda el taller El Jardín de la Palabra, con otra impronta, en mi casa, con Sandra del Río. Bueno, muy bien. Antes decía, pasó para viajar lejos. También le mandamos el saludo a Irene Vallejo, que se comunicó con nosotros. Gracias, Irene. Después de la columna que hicimos hace poquito. Así que le mandamos un saludo a ella. Y bueno, nos reencontramos la próxima. Gracias, José. Gracias también, Sergio, por haber venido. Y nos reencontramos en la próxima, María, ¿te parece? Por supuesto. Hasta la próxima, audiencia. Un abrazo fraterno.